Buenas tardes y en primer lugar gracias por la invitación a participar en esta mesa y con tan queridas colegas y compañeras. Cuando me invitaron a participar me pidieron que hiciera una presentación vinculada a la violencia laboral y sé que en estos días estuvieron trabajando mucho, de hecho hicieron acciones bien interesantes y me surgió que era interesante compartir con ustedes tres reflexiones. Una vinculada al origen de la inequidad, otra, cómo pensar la manifestación de la violencia en el ámbito laboral y una tercera vinculada a las estrategias. Creo que de alguna manera estamos todas preocupadas en cuál es la estrategia para modificar situaciones que de distintos lugares, en términos de interpretación, análisis, vemos que hay factores constitutivos muy arraigados y muy fuertes, y quizás remitiéndome al primer punto, ¿cuál es la raíz de la igualdad? Podemos abordarla desde distintas perspectivas, distintos lugares, podemos explicarla desde la perspectiva cultural, pero yo preferiría mirarla más pensada desde la organización del trabajo y desde la división sexual del trabajo, pensada en términos de cómo desde la división tan tajante del asalariado y no asalariado, desde la visibilización, invisibilización, se han conformado espacios tan diferentes y en consonancia con lo que decía Rita, con valorizaciones tan diferentes, con construcciones identitarias tan diferentes, que ubican en lugares y en posibilidades de negociar espacios de poder, de ubicarse en esto que muchas autoras han hablado del dividendo masculino del patriarcado, las mujeres ubicadas en un lugar de menor capacidad de ejercicio del poder y de la negociación. Y no es casual que con el aumento y modificación de los lugares de las mujeres, esa salida a espacios valorizados, que no ha implicado disminución de actividades no valorizadas, ha aumentado la violencia como reacción a una modificación de lugares. En este punto me quedo aquí porque creo que es el más que hemos hablado o que han hablado. Y pensamos cómo esta violencia se da en los ámbitos laborales, más allá de los términos que se puedan utilizar convencionales, acoso sexual, moving, etcétera, y las leyes que existen y que están vigentes, qué es lo que pasa dentro de los propios ámbitos laborales. Y quizás hay dos aspectos que me parece importante rescatar y señalar, y que son la naturalización e insensibilización. La naturalización a poder aceptar situaciones de violencia, de acoso, como naturales, sin un cuestionamiento y con una lectura rápida de no mirarla como una injusticia, sino una injusticia acostumbrada, una injusticia a la cual no tenemos por qué hacerle frente, una injusticia en donde al ser aceptada se desdibujan estas inequidades iniciales, porque estas inequidades iniciales de alguna manera las tenemos tan naturalizadas, tan aceptadas, que no las combatimos, y que en los ámbitos laborales no me animo a abrir la pregunta porque creo que no terminamos ni pasado mañana en contar cuáles son este tipo de naturalizaciones, inclusive que muchas veces lleva a la culpabilización de las propias mujeres, en vez de ser la receptora de una agresión, pasa a ser la que causa la agresión y que, bueno, algo habrá sucedido. Y lo otro que también es que se da mucho en los ámbitos laborales es la insensibilización, es el acostumbramiento a la violencia. Y miro para el costado,
total, si digo algo no lo puedo cambiar, no me conviene por cuestiones personales, por cuestiones individuales, no tengo cómo construir ese espacio y entonces de alguna manera uno anula cierta sensibilidad y lo digo en términos de anulación de la sensibilidad porque es un poco difícil creer que no se sienta o no se vea, sino que es de alguna manera en este seguir caminando y seguir transitando hay anulaciones y negaciones que en vez de construir un colectivo lo va destruyendo. Y en ese sentido es el tercer punto, que quizás es el que más me interesaba que conversemos, que son las herramientas desde que se dispone para la acción sindical colectiva, y que me parece que tiene dos aspectos importantes. Uno es al interior del ámbito sindical, al interior de los propios espacios laborales, y otro más vinculado con las articulaciones posibles. Es difícil pensar, y me sumo a lo que recién señalaba Rita, de otro tipo de ética, pero pensado en el ámbito gremial, es cómo conformar ese colectivo y ese colectivo de mujeres que pueda defender sus propios intereses y que pueda enfrentarse, porque la experiencia, y digo la experiencia porque trabajo mucho en formación sindical desde la perspectiva de género, en muchos talleres con mujeres, y la verdad que lamento mucho no haber podido estar en estos días, pero me fue totalmente imposible. La dificultad de reconocernos como un nosotras, conformar ese nosotras y ese colectivo, y no solamente no imitando a la construcción del colectivo de lo masculino, pero los varones sí saben defender sus intereses, saben disputar poder, saben construir autoridad. Las mujeres nos cuesta mucho, porque quizás el modelo que tenemos es el modelo masculino y no es el propio. Y tenemos que construir ese colectivo, ese nosotras, que pueda disputar espacios de poder, que pueda hacer valer sus propias búsquedas, sus propios reconocimientos, y que son los que de alguna manera habilitan a negociar. Porque lo que sucede mucho es que cuando las mujeres nos ponemos a negociar, nos damos cuenta que negociamos igual que los varones, y que no sabemos cómo defender nuestros propios intereses y utilizamos los mismos argumentos que utilizan los varones. Y que en realidad no son los mismos argumentos que utilizan las varones. ¿Por qué no? Ejemplo muy sencillo y concreto respecto de negociar la cantidad de mujeres en una mesa que van a participar en la mesa de negociación. Las mujeres por lo general, los varones tienen determinados argumentos por los cuales no ubican y no habilitan esos espacios. Entonces, quizás no es contestar a esa pregunta, sino es ponerse en un lugar de poder, y ese lugar de poder se construye, no es que tengo que contestar, no, pero yo no es que me tengo que ocupar de mis hijos, yo puedo estar, yo tengo que responder a esa falta de reconocimiento de las propias actividades, sino conformarse como un nosotros. Y ese conformarse como un nosotros, un nosotras, es complicado y es complejo por estas mismas razones constitutivas de la inequidad, pero también son muy sencillas si pensamos, y no lo había pensado antes, y fue un hermoso disparador el de la compañera en pensar en esta ética femenina, ¿no? De la disconformidad. Y ahí es donde viene el otro punto que me parece importante, que son las articulaciones. Las articulaciones con el movimiento de mujeres, con el movimiento feminista, articulaciones con otros compañeras de otros sindicatos. Si bien sabemos y es cierto que el movimiento de mujeres en este momento no hay una apropiación de las inequidades en el ámbito laboral, pero no tienen por qué partir la articulación expresamente porque no sea una demanda específica del hoy del movimiento de mujeres.
porque las articulaciones pueden darse de distintos lugares, de distintas maneras, y pueden potenciar un accionar conjunto que sea mucho más potente y poderoso. En términos, insisto, en la capacidad, y para ir cerrando, de la posibilidad de conformación de ese colectivo, de nosotras, y cuando digo nosotras es como grupo que pueda negociar y que sea reconocido en tanto autoridad por los demás, ya sean varones o sean mujeres, que no es porque si hay varones van a ser los varones los que van a negociar nuestros lugares, nuestros espacios, y que van a habilitar. En realidad es posicionarse de lugares diferentes, y para eso hace falta reconocerse de lugares diferentes. Para eso la potencialidad que tiene y que de pronto de alguna manera asustaba el sentarse acá y verlas a tantas compañeras juntas, pero juntas de manera individual no conformamos un nosotras lo conformamos a través de intereses comunes, construcciones colectivas, reconocimiento de las otras de otra manera. Y me parece que con lo que está, que uno lo ve acá y lo ve en otros sindicatos, con este aumento de la participación en el ámbito sindical de las mujeres, creo que hay una potencialidad de acción que no tenemos que desaprovecharla. Entonces, no en términos de individualidades, porque las individualidades son las que de alguna manera pueden confluir en conformar ese colectivo que pueda ubicarnos en lugares equitativos, en otros lugares, y de alguna manera, estando en esos lugares, es más difícil el ejercicio de la violencia, porque para que eso suceda se tiene que empezar a desdibujar las inequidades, las relaciones de poder más equitativas, de alguna manera deconstruirían relaciones de violencia, no exclusivamente, pero sí aportarían en esa dirección. Así que bueno, dejo por aquí y cualquier cosa. Sí.